Recién, mientras yo estaba esperando, admitiendo compañeros de ustedes, em, alguien, no sé quién fue, que me pidió a ver si podía grabar digamos, la clase. Y yo le dije que no. Y le cuento por qué, porque no es eh, de una cosa imperativa o que me haga gracia, sino que tuvimos problemas de hackeo muy difícil. Yo el año pasado la pasé muy mal, terminamos en una denuncia penal, me hackearon no solamente a mí, a varios, con amenazas, con improperios, con una cosa espantosa de alguien que se metía con un dibujito, y que vimos que era a través de una conexión mexicana, de México, tenía un sitio que era de un WhatsApp, de un mail de México. Bueno, y, y se nos metió y bueno, hizo un lío bárbaro porque la verdad que tuvimos nos, nos cortaba toda la clase y además con situaciones gravosas, ¿no? De insultos a mí, tenía conocimientos de mi familia, que no sé, seguramente lo sacó de algunas referencias mías que tengo públicas y tratándome de cualquier cosa, qué sé yo, estas cosas que hoy están de moda. De a través del cobarde anonimato, de no poner la cara, de no decir lo que sienten con justificación, porque si tenemos cosas que podemos no compartir o que podemos tener una, digamos, diferencias, eh, en democracia se habla. Yo la verdad que ni lo conozco, primero que no sé ni el nombre, no lo conozco, pero lo que me llamaba la atención era el conocimiento de, digamos, de cuestiones mías, de cuestiones familiares, de mi currículum, de autorías de libros míos y esto y el otro, y en un momento se puso bastante pesado. Pesado porque era una manera de hostigarte, por supuesto que de pavadas, porque eran pavadas lo que decía, pero eh, no podía, se me hizo muy difícil seguir con el curso. Tuvimos que darle de baja al aula, la tuvimos que volver a reacomodar, tuvimos que mandar digamos, esto que nos pasaba a un juzgado, el juzgado ahí intervino el, este, digamos, de dónde provenía esto, bueno, toda una ensalada de novelas. Pensamos que había pasado todo esto y este año empezó a ocurrir, no a mí, pero a algunos compañeros, eh, les empezó a ocurrir también en sus cursos. Entonces, veamos qué está pasando. Por eso les pido disculpas de no grabar. Yo igual lo estoy grabando. Si ustedes me lo piden, cuando lo desgrabo, se los paso. Eh, y aprovechamos la grabación para que recuerden el presente por chat. ¿M? Así, yo después, cuando hago la desgrabación, los vuelco en la planilla. ¿Está bien? Les vuelvo No a hay pedir problema, disculpas. profe. Sí, sí, por favor. Lo entendemos. No pasa nada. La verdad que uno a veces no toma conciencia de esto, ¿no? De la seguridad, hasta dónde llegan los problemas también que trae. Sí, uno, viste, parece que todo es muy distante, viste, que es como una fábula o algo que te cuentan en un noticiero o algo que pasa en otro lado, viste. Y además, imagínate que la información que puede tener en un curso como este, ¿no? Viste, todo ese trabajo para interrumpir una clase, para meterse en, qué sé yo. La verdad que uno, viste cuando busca, porque todo, es decir, cuando uno pone tiempo, pone en este caso tecnología, pone energías y todo eso, bueno, evidentemente hay un fin, viste, vos lo haces por un fin, que sea lícito, ilícito, que tenga un fin altruista o tenga un fin dañoso.
pero no encontrás, ¿viste cuál es el fin de todo esto? Bueno, pero parece que hay gente que tiene tiempo, tiempo ocioso, y eso lo utiliza para estas cosas. Vieron como que está pasando, bueno, que lo hablamos, yo les había volcado una información periodística sobre, bueno, que al final se está grabando la cosa, eh, sobre amenazas en los colegios secundarios, después del hecho ese desgraciado en Santa Fe, y todo eso, y que se va replicando y ahora se va conociendo que en los grandes colegios del secundario se están encontrando mensajes que van en esa materia. Y son chicos del secundario. Entonces, bueno, evidentemente hay que hacer algo, o por lo menos empezar a establecer algunas, digamos, algunas contenciones o prever situaciones que ya pasaron desgraciadas, ¿eh? Es un desastre, sí, con los avisos de tiroteo. Bueno, viste que, Anaí, que para nosotros era, digamos, enterarnos en un noticiero que esto pasaba en una escuela de Estados Unidos permanentemente, que entraba un loco y hacía un desastre y entraba con un arma larga, y además como allá está permitido el uso de armas y bueno, pero siempre parecía que esto a nosotros nunca nos iba a tocar y se mundializó, porque además es una corriente que está copiada de una cuna y un inicio de como, como de una relación, dicen, antes se hacía con amenaza de bomba, ahora se hacen de los tiroteos. Vi que varios, sí, las amenazas de bomba. Nosotros, en un colegio precario que lleva al secundario, poníamos una moneda en los tapones para que se cortara, se volaba en ese momento, se llamaban tapones, a lo mejor ustedes ni saben de qué estoy hablando, y Se saltaba calentaban, ¿no? no había, claro, no había térmica, no existía la Claro. térmica. Viste, hoy la térmica directamente se calienta, salta un botón o una perilla, lo bajás y listo. Ahí saltaban los tapones que eran de baquelita, que se quemaban. Y ahí se quedaban sin luz y nos rajábamos. Y cuando había algún examen complicado, venía un loco que además que entendía un poquito dónde estaba el tablero, dónde estaba todo eso, y se hacía frecuentemente. Pero de ahí amenazar de muerte y además saber que hay un hecho ya de sangre, estamos a años luz de toda esa picardía, ¿no? Pero bueno, les cuento como un abuelo que cuenta sus historias, y vieron que los abuelos lo cuentan 20 veces las historias mismas, uno se vuelve a encontrar y le cuenta la misma historia toda la vida. Bueno, él me hacía, cuando escucho los noticieros, me hacía acordar de eso. Porque en verdad lo primero que se hace se minimiza, porque todos, generación y generación, vivimos eso de para que no haya clase. Y entonces la salida más fácil para no hacerse cargo es, y esto es para que no haya clase. Hasta que matan a un chico. Y eso que el mensaje era para que no haya clase, costó una vida. Entonces, todo se minimiza, todo se pone en un terreno, digamos, no serio, no se leen los mensajes, no se toman medidas para que esos mensajes no lleguen a la realidad, y la realidad espantosa, como es esto. Bueno, y así estamos, siempre atacando las consecuencias de algo que deberíamos prevenir, ¿no? Siempre en la política, en la mayoría de los casos, y más las nuestras, es apagar incendios, pero no prevenir los incendios, prever los incendios, que te hacen, por supuesto que hay cuestiones que se te van de la mano, hay cuestiones que es muy difícil de controlar, pero que en una señal tan fuerte como esta, solamente decir que son mensajes para no tener clases, puede ser, pero después de un hecho como el de Santa Fe, digo, bueno, empiezo a atender otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, sale el tema de la represión, de buscar a los pibes en la casa, el que hizo el mensaje, qué sé yo, todo eso. Pero
los pibes lo consumen, como consumen un montón de cosas, ¿eh? Como se sigue jugando al juego clandestino, teniendo la ludopatía como un flagelo complicado en los pibes chiquitos, que todavía no pueden jugar, y bueno, y así sucesivamente, y bueno, nadie se hace cargo. Los padres están en otra cosa, con sus problemas en serio, con con los apuros que te lleva este mundo moderno. El pibe está 3 horas, 4 horas en la compu, bueno, no, pero está en casa, está encerrado en casa con la compu. Y uno no tiene una idea de lo que está consumiendo, a dónde lo están llevando, los mensajes subliminal que tiene estos sistemas, aquello que, bueno, vimos en el primer trabajo que hicimos cuando vimos esa película, ¿no? Cómo entran en la psiquis de la mayoría de las personas, orientando hacia un lugar determinado. Imaginen un pibe que está ávido de consumir, ávido de que todo lo que le brindan es importante, es como en cierta edad uno es una esponja, absorbe absolutamente todo. Después, cuando es maduro, eso lo empieza a clasificar y le pasa lo que se dice en el campo la zaranda, ¿no? Lo sacude y queda aquello que no sirve. Y eso que no sirve lo tira. Pero primero lo filtra. Ahora, cuando uno es todavía puber todavía no llegó a la capacidad plena, es un permanente absorción de todos los mensajes que recibe. Y bueno, y como habíamos dicho, que uno de los desafíos que tiene el derecho y los estados, a través de las leyes, a través de todo lo que tiene que... Me sale que mi conexión es inestable, así que si se corta o no me escuchan bien, díganmelo. Bueno, que sin el desafío digamos, del derecho y de los estados es tratar de ponerse, digamos, en una adecuación y en una flexibilización de sus estructuras para poder prever estas cosas, para poder estar a la altura de las circunstancias y poder resolver estos temas. Eh, bueno, nada, me fui por las ramas siempre. Vamos a terminar con el tema de contratos. ¿Sí? Creo que íbamos a ver efectos de los contratos. ¿Está bien? Eh, Hágame recordar. Vimos interpretación, vimos prueba de los contratos e interpretación de buena fe y voluntad de las partes. No Estoy. recuerdo eso. Sí vimos las diferentes formas, que creo que eran como 8 o 9, y después los diferentes La elementos. clasificación. Perfecto. Vimos la clasificación de los Ujú. contratos, los elementos propios de los contratos, consentimiento, objeto y causa. ¿Sí? Si me tienen que Sí, sí, pagar, es eso. párenme. Ujú. Bueno, ¿qué es el consentimiento? El objeto que puede ser una obligación, una prestación y las cualidades que tiene. ¿M? Y la causa, inmediata o mediata. Exacto, y ahí ¿Estamos quedamos, bien? profe. Sí. Sí. Ahí quedamos. Bueno, entonces nos faltaba la prueba de los contratos, ¿no lo habíamos visto? Bueno, No, no, Creo no que no, recuerdo. creo que Creo eso que no. no, bueno, profe. bueno. Entonces anoten la definición de probar. Dice, probar, perdón, ahora que están todos, creo que ya vinieron todos, voy a, y antes de empezar. Estoy, ahora sí voy a grabar para que ustedes pasen el chat del presente. Recuerden poner por favor, primero el apellido y después el nombre. Recording in progress. Bueno, entonces, probar implica demostrar en el presente hechos pasados. Probar implica demostrar en el presente hechos pasados. En un contrato implica demostrar la existencia de una relación jurídica.
¿sí? La prueba es la demostración de una voluntad exteriorizada. Y ahora vamos a ver por qué. Recuerdan que una de las clasificaciones de los contratos, en una clasificación decíamos aquellos que son ad probationem, que necesitan prueba. ¿Mm? Lo habíamos contrarrestado con, decíamos, en los contratos formales y no formales. En los formales, los solemnes, no solemnes, y en los no formales, ad probationem, quiere decir que necesitan prueba, ¿m? Para hacer valer la responsabilidad del cumplimiento o no del contrato. Bueno, ¿y cuáles son esos medios de prueba? Pueden ser documentales. Se está acabando el tiempo, no tenemos. Eh, Cuando se termine el tiempo, si me corta, nos volvemos a enganchar 10 minutos después, porque tengo un plazo de 8 minutos. Vieron que este, el Zoom se maneja así. Bueno, medios de prueba, documentales, que puede ser público o privado. En el público, se dice público porque interviene un oficial público en ese medio de prueba. Es decir, un digamos, por ejemplo, en el matrimonio, que interviene un juez o una jueza, ¿sí? En el cual le toma declaración a los contrayentes y además de la declaración in voce, también les hace firmar el, digamos, el libro del protocolo y además también los testigos que firman atestiguando que ese compromiso que los contrayentes, que ambas partes asumen, les da una fidelidad y con la anuencia y lo hace público la presencia del oficial de justicia, en este caso un juez, como también una escritura que se hace a través de un escribano, ¿m? O cuando necesitan, digamos, una certificación de un documento y entonces se pide que la firma la certifique el banco donde uno tiene registrada la firma, etcétera, etcétera. Es cuando se necesita la intervención de un funcionario público. En ese caso es un documental público. ¿Está bien? En cambio, el documental privado son cualquier informe que a mí me va a servir para, digamos, llevar adelante la prueba de que ese contrato existió, que esa relación contractual existió. Un informe. Otro medio de prueba es la confesión, que puede ser hecha en el ámbito judicial o extrajudicial. Otro medio de prueba es la testimonial, la de testigos. Y por último, es la prueba pericial, esa prueba hecha por un profesional. Un juez, por ejemplo, las partes están en un conflicto, en un juicio, y entonces llaman a un perito para que un medio de prueba sea certificado en su veracidad. Un perito calígrafo, un perito balístico, un médico. Digamos, un contador, todo lo que se necesita para que esos medios de prueba que son informes o son presentados en la causa como un medio de prueba escrito, tenga o cualquier objeto, un arma o un objeto contundente o algo que haya una huella dactilar en el cual el juez quiere investigar si es verdad o no es verdad, es de tal imputado o de tal persona, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes y nosotros vemos en televisión, en una película, bueno, más aquello que es absolutamente casero, como puede ser un juicio laboral, en donde se necesitan testigos de parte, donde se necesita, qué sé yo, la tarjeta de entrada y salida del trabajador, se necesita, por ejemplo,
verificar a través de un contador los aportes jubilatorios, las retenciones que se tienen que hacer, etcétera, etcétera. Es la mirada profesional de que va a establecer si ese medio de prueba es verosímil o no. ¿Mm? ¿Eso lo pide el juez o lo proponen las partes? Entonces, repasemos. En aquellos contratos ad probationem, es decir, que se necesita prueba, tenemos distintos medios de prueba. La documental, que puede ser público o privado, intervenga o no un oficial público o una institución pública. De confesión, que puede ser en el estrato judicial o en extrajudicial. La testimonial, por supuesto, la hecha por testigos, y la pericial, que es la realizada por peritos que son profesionales, que, digamos, colaboradores de la justicia, que llevan adelante un proceso para darle verosimilitud a un medio de prueba presentado. ¿Me siguen? ¿Estamos Sí, sí, bien? profe. Por ahora se entiende perfecto. Bueno. Entonces, vamos a la interpretación de los contratos. Siempre la interpretación se hace de buena fe. Lo primero que se establece es que si hay una equivocación, hay un reclamo por alguna de las partes, por una falta de la otra parte que le trae un perjuicio, siempre cuando hay una controversia por un contrato incumplido por una de las partes, hay otra parte que se perjudica, ¿no? Y que sufre un daño. Pero lo primero que hay que establecer es cómo fueron los hechos. Y siempre se piensa que las actitudes, los hechos de las partes son de buena fe. ¿Mm? Y entonces ahí se refresca o se establece cuáles son, digamos, las obligaciones de cada uno y se resuelve. Y siempre se tiene en cuenta la voluntad de las partes, que esa voluntad ha actuado de buena fe. Bueno, y anoten lo que es el concepto de interpretar. Es la observación de las manifestaciones de las partes para determinar su sentido y alcance. Interpretar es la observación de las manifestaciones de las partes para determinar su sentido y alcance. Las palabras de los contratos y convenciones deben entenderse en el sentido que le da el uso general. Ahora lo vamos a explicar. Aunque el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo. ¿Sí? Supongan que un contrato digamos, de alquiler, ¿sí? Bueno, se omite, puede repetir esto último, la palabra de los contratos y convenciones deben entenderse en el sentido que se le da en el uso general. Aunque el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo. Pongo un ejemplo burdo. Tenemos un contrato de alquiler. Entonces, en el contrato de alquiler, aunque es reglado y el contrato de alquiler tiene ciertas cláusulas que lo establece la ley, por ejemplo, el periodo de contrato, ciertas cláusulas, el tema del pago, el tema de devolver el inmueble en las mismas condiciones que se recibió, pone, digamos, el reglamento de copropiedad, a lo mejor ese departamento o en ese edificio no solamente es para vivienda y no para uso profesional o comercial, que a lo mejor no se aceptan mascotas, qué sé yo, cualquier cosa que está regulada tanto por la ley como por la situación de ese edificio. Y entonces hacen un contrato entre dos personas de buena fe, alquilan el departamento y no ponen el plazo de pago. Y entonces pasa el primer mes, el tipo que está alquilando no paga, el segundo mes tampoco, y el tipo lo llama y dice, che, no me pagaste el contrato de alquiler. Entonces,
Ah, no, no sabía. Yo como el contrato lo vamos a celebrar por 2 millones de pesos en 2 años, cuando termine el contrato yo te pago los 2 millones de pesos actualizados, como dijimos. Bueno, nada, estoy diciendo una cosa burda, conocida por todos. Entonces, si hay un conflicto y se llega a la intervención de un oficial público, de un conciliador o de un juez, le va a decir, mire, acá hay un error entre ustedes porque deberían haber puesto en el contrato que se paga del 1 al 5 de mes vencido o mes anticipado, o del 1 al 10, como ustedes se pongan de acuerdo, ¿sí? Pero esto se paga mensualmente. Entonces, lo que se supone que hay buena fe de las partes y hay desconocimiento. ¿Está? Salvo que la parte diga, no, si no lo dice yo voy a pagar a final, y ahí ya es un conflicto determinado, y el juez sí, por una sentencia, por una conciliación, va a decir, señor, usted tiene que pagar todos los meses. Porque así es, no lo dice la ley porque ahora está desregulado, sino que lo dice los usos y costumbres, es decir, lo que la... Bueno, bueno, retomamos. Entonces, acuérdense es que la interpretación, le di la definición de lo que es interpretar, siempre es de buena fe y lo que expresa y lo que se trata de, de ver en una clasificación de lo que se expresa es la buena fe de las partes. ¿Sí? Recuerden que eso es la interpretación. Esto deriva del artículo 2650 del Código Civil y Comercial, que habla del principio que se llama de la autonomía de la voluntad. Es decir, la voluntad de las partes, lo que quisieron expresar, lo que quisieron llegar a llevar adelante, lo que los motivó a celebrar un contrato. ¿Mm? Bueno, ¿sigo? ¿Estamos bien? Sí, sí. Estamos Bueno, vamos vamos a los efectos de los contratos. ¿Sí? A ver. ¿Qué es un efecto de un contrato? De un contrato es la creación, modificación, transmisión o extinción de las obligaciones. ¿Cuáles son los efectos que producen un contrato? Es crear, modificar, transmitir o extinguir una obligación. ¿Y para quiénes tienen consecuencias? Por supuesto, para las partes, que son los actores del contrato. Para sus sucesores tiene efectos y también para terceros. Un tercero es aquel que no interviene en el contrato y que por acción u omisión, en la celebración de un contrato entre dos partes, lo cual él no conoce, también surge un efecto. Por ejemplo, volvemos al contrato de alquiler. Hay una inmobiliaria que publica un departamento o una oficina, un local para alquilar, viene alguien, lo alquila y aquellos terceros que tenían, digamos, ambiciones de poder alquilar ese local, quedan afuera.
Por el efecto de la celebración de ese contrato, aquellos que tenían alguna aspiración terminan, digamos, sin ninguna posibilidad de acceder a aquellos que deseaban. ¿Está bien? Ese Sí, ejemplo como cualquier otro. Bueno, y ojo acá con los contratos que son llamados personalísimos, ¿m? Que en latín es intuite personae, pero no, es una cuestión de derecho. Pero llámenle personalísimos. ¿Por qué se dice personalísimos? Porque yo contrato y celebro un contrato con alguien que lo que me interesa de ese alguien es su aptitud, su profesionalidad, su calidad en el trabajo, su nombre, todo lo que condiciona, digamos, o lo que pone de manifiesto con digamos, con la calidad de la persona por el cual yo estoy contratando. Damos un ejemplo, yo contrato con un pintor reconocido que me realice un cuadro, o un escultor, o quiero que me opere tal cirujano. Quiero que me lleve una causa tal abogado. Entonces, yo lo que estoy contratando es el expertise, la figura, el nombre, la firma, el respeto que se tiene por esa persona, todo lo que conlleva una calidad muy personal y que esa calidad y ese expertise no lo puede delegar a un sucesor ni a un tercero. ¿Estoy? Voy a, qué sé yo, a a un marchand y le digo, yo quiero llegar a este pintor que ustedes exhiben cuadros y quiero que él me pinte un cuadro, qué sé yo, de mi hija, como se hacía antes, ya pinto un cuadro. Y dice, no, bueno, en la galería hay muchísimos que son igual que él, porque él no tiene tiempo. Bueno, no, el contrato es solamente con él. ¿Está bien? Personalísimos. Entonces, ¿para quién? ¿Qué es el efecto? Es crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. ¿Y para quiénes produce y cuáles tienen consecuencias de esa celebración, de los efectos de esa celebración del contrato? Es para las partes, por supuesto, para los sucesores y para terceros. Salvo que ese contrato, una de las partes, se pida los servicios de los que se llaman contratos personalísimos. ¿Sigo? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? sí, Bueno, sí, vamos bien. Ujú. vamos a la extinción. Vamos bien, vamos a la extinción de los contratos. El modo natural de extinguir un contrato es el cumplimiento. ¿Mm? Yo voy al chino de la esquina, compro un litro de leche, le pago el precio que él establece o que está establecido ahí en la góndola y se terminó el contrato. Se extinguió los efectos de ese contrato. ¿Sí? Voy a contrato, otra vez volvemos al alquiler de un inmueble, se termina el contrato de alquiler, pagué el precio que corresponde, pagué todos los meses, me devuelven el depósito, las condiciones del departamento que estoy devolviendo está dentro de las cláusulas que habíamos puesto en el contrato, no queda ningún resabio, ningún remanente, ni nada por reclamar de las partes. Entonces, hubo cumplimiento, se extingue el contrato. Entonces, el modo natural de extinguir el contrato es el cumplimiento. ¿Está? Pero hay casos de incumplimiento de contratos, que puede ser por fuerza mayor, por caso fortuito, por mutuo consentimiento, ¿sí? De rescindir ese contrato que todavía está vigente, de revocación, revoca una de las partes el contrato o lo revoca un juez, y por resolución, cuando hay definitivamente un incumplimiento de una de las partes. Se resuelve y un funcionario, a través de una resolución, pone y establece la responsabilidad de una de las partes por ese incumplimiento. Entonces, cumplir
el modo natural es, digamos, la rescisión del contrato, el cumplimiento. Pero hay, digamos, situaciones que hay imposibilidad de ese cumplimiento. Tenemos fuerza mayor, caso fortuito, por mutuo consentimiento, por revocación o por resolución. ¿Tomaron nota? Sí, sí. Bueno, ¿todos? ¿Puede repetirlo, profe? Bueno, entonces, el modo natural de rescindir el contrato es el cumplimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me preguntó recién? Sí, Para sí, repetir. sí. Bueno, Lo del modo natural lo tengo. Los bueno. otros modos me faltaría. Entonces, pero hay incumplimiento de los contratos, ¿sí? Puede haber incumplimiento. Entonces, ¿cuáles son esas causas por el cual hay incumplimiento? Por un caso fortuito que no estaba previsto, fuerza mayor, que es, qué sé yo, recuerden el tema de la pandemia, que se suspendieron la mayoría de los contratos o de lo que estaba vigente o de lo que estaba en cumplimiento efectivo y por una fuerza mayor no prevista en ningún contrato, no se pudo cumplir con el contrato o se suspendió el cumplimiento del contrato. ¿Estamos? ¿Mm? Por mutuo consentimiento hay incumplimiento, es decir, hay un contrato vigente y las partes ya no hay interés de ninguna de las partes. Se ponen de acuerdo y dicen, "Che, rescindamos este contrato porque cambiaron las contingencias, cambiaron las posibilidades, ya no conviene a uno ni otro y estamos enganchados en un contrato vigente que no tiene ninguna consecuencia y ningún beneficio para ambas partes. La revocación es cuando una parte pide revocar ese contrato. ¿Mm? Y por resolución, que es cuando ya está efectivamente establecida el incumplimiento de una de las partes, que no hay ninguna intención de cumplir. Silencio, silencio, silencio. ¿Qué hacemos? ¿Listo? Gracias. Sí, sí, Bueno, sí, justo estaba terminando de seguimos anotar. adelante. Está bien. Bueno, responsabilidad en los contratos. El artículo 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación habla y establece el deber de reparar. Siempre hay un deber de reparar cuando se establece que a través de una relación entre dos o más personas, entre dos o más instituciones, entre el Estado y una persona particular, o entre el Estado con una institución, sea lo que sea, cuando hay dos energías que están relacionadas o que tuvieron un conflicto entre las dos, siempre hay un deber de reparar por parte de una de las partes. Cuando se establece que hay responsabilidad y que hay un daño causado. Recuerden el principio de deber de reparar del 1716 del Código Civil y Comercial. Ahora, ese deber de reparar surge del incumplimiento, ¿sí? de una relación contractual o no. Ese deber de reparar surge de la responsabilidad que tienen las partes en el caso de haber incumplido el contrato. Recuerden la palabra responsabilidad. Y esa responsabilidad surge de dos situaciones, con responsabilidad contractual o responsabilidad extracontractual. Como la palabra lo dice, si la responsabilidad es contractual, surge esa responsabilidad por incumplimiento del contrato. ¿Está Profe, bien? justo se le Porque trabó me sale que bastante el estoy... internet, sí, y Sí, no se entendió por muy bien eso, esto. por eso. Por eso, a ver, debemos reparar, el deber de reparar por el 1716. Ese deber de reparar hay que verificar
la responsabilidad de una de las partes por incumplir, ¿sí? Y por causar el daño al otro. Y ese daño hay que repararlo. ¿Sí? ¿Me siguen? Tiene dos fuentes esa responsabilidad. Una responsabilidad contractual o una responsabilidad extracontractual. ¿Está? Si la responsabilidad es contractual, quiere decir que surge del incumplimiento del contrato. Yo estoy relacionado contractualmente con alguien, incumplo con las obligaciones que tengo y entonces soy responsable en reparar el daño causado por incumplimiento de ese contrato. Díganme algo. Sí, perfecto. ¿Está bien? Bueno, Sí, sí. ahora hay incumplimientos que la mayoría de los casos son por hechos ilícitos o por contravenciones o situaciones que se dan con personas desconocidas o con hechos con quien nunca estuve una relación contractual. Por ejemplo, salgo de la universidad y voy con el auto y atropello a un peatón ahí en el puente. ¿Sí? Yo estoy en un conflicto, digamos, y tengo el deber de reparar el daño que surgió de ese hecho con una persona que no me unía y que ni la conocía. No hubo un contrato previo. ¿Mm? Hay un contrato social que yo tendría que estar sin ninguna infracción de tránsito, él debería estar cruzando digamos, por la cebra. Bueno, situaciones que tienen que ver con incumplimiento de una norma, incumplimiento de una situación de tránsito. ¿Sí? O cosa más gravosa que le haya producido la muerte o una lesión grave. ¿Mm? Entonces, hay un deber de reparar, hay una responsabilidad por parte de las partes y alguien que sufrió un daño. Ahora, la cuna, digamos, de donde surge ese deber de reparar, es de una responsabilidad extracontractual, porque a mí no me unía absolutamente nada con esa persona. Entonces, la responsabilidad contractual si surge de incumplimiento de un contrato y extracontractual si surge de un hecho ilícito, de un hecho contravencional que no tiene que ver con ninguna relación previa contractual. Contractual y extracontractual. ¿Vamos bien? Sí, 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 perdón, venimos profe, una bien. consulta. Sí, señor. Entiendo que el reparar Sí. implica, por ejemplo, judicializar Sí o el no. tema, ¿no? No, Sí, pero ponele que yo, por ejemplo, choco con alguien o tengo un seguro. El seguro claro. se hace cargo y no llegamos a la justicia. Ok, ¿Entendés? bien, Ahora, cuando sea algo controvertido que hay que resolver, que las partes no se ponen de acuerdo en la responsabilidad de uno, ¿sí? Y que tampoco el seguro se hace responsable si hay un seguro o si hay otra situación, se llega a la justicia, ok, ¿sí? Pero puede haber una situación de hecho, es decir, tenés razón, yo me hago cargo, mi responsabilidad es mía, o te digo, no, pará, vos estás cruzando mal, venís el semáforo estaba en rojo, ahí ya hay un conflicto de miradas y de percepciones diferentes, y entonces alguien tiene que resolver ese conflicto y determinar quién es responsable y quién es víctima. perfecto, En esa victimización, al responsable se lo obliga en el deber de reparar, a reparar ese daño. Entonces perfecto. puede ser, es buena tu pregunta, puede ser esa reparación a nivel judicial o extrajudicial. Bien, clarísimo, gracias, profe. Bueno, bueno, eso lo tenía responsabilidad y acá terminamos con los contratos. ¿Sí? Bueno, y vamos a empezar a ver legislación laboral. Vamos por acá.
Seguro. Después más adelante vamos a ver el contrato del seguro, leasing. Bueno, veamos la definición de derecho laboral. A ver, anótenlo. Es la rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a través o a raíz del trabajo humano. Vuelvo a repetir. Derecho laboral es la rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano. ¿Sí? El derecho laboral entiende al trabajo como aquella actividad que un individuo desarrolla con el objetivo de transformar al mundo exterior y mediante la cual obtiene los medios materiales o bienes económicos para su subsistencia. Vuelvo a repetir, el derecho laboral entiende al trabajo como aquella actividad que un individuo desarrolla con el objetivo de transformar el mundo exterior y mediante la cual obtiene los medios materiales o bienes económicos para su subsistencia. Como hecho social, el trabajo contempla el establecimiento de relaciones que no son simétricas. Y ahora les voy a explicar qué es esto. Entonces, como hecho social, el trabajo contempla el establecimiento de relaciones que no son simétricas. El empleador cuenta con una mayor fuerza y responsabilidad que el empleado. El empleador cuenta con una mayor fuerza y responsabilidad que el empleado. Por eso el derecho laboral tiende a limitar la libertad de cada compañía a fin de proteger al involucrado más débil de esa estructura. El empleador cuenta con una mayor fuerza y responsabilidad que el empleado, por eso el derecho laboral tiende a limitar la libertad de cada compañía a fin de proteger al involucrado más débil de esa estructura. Esto supone que el derecho laboral se basa en un principio denominado protector. ¿Puedo repetir, profe? A Perdón. Esto supone que el derecho laboral se basa en un principio protector, a diferencia del derecho privado que se sustenta en un principio de igualdad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Entonces habrán visto o vieron cómo es el símbolo de la justicia, que es una mujer con una balanza, ¿sí? En una mano y los ojos vendados. ¿Sí? Alguna vez la habrán visto, ¿no? Sí, 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 la Bueno, vimos. bueno, y entonces, aunque
desgraciadamente esa venda se corrió hace mucho tiempo. Pero ¿qué quiere decir? Que lo que no tiene que ver es, digamos, el conocimiento o favoritismo de una de las partes. ¿Eh? Debe, digamos, actuar a derecho, más allá de los actores que están involucrados. Ese es el principio general de la justicia. En cambio, en el derecho laboral se dice, y es aquellos que alguna vez nos dedicamos al derecho laboral, que esa venda, esa mujer tiene levantado uno de sus ojos. Es decir, que con un ojo por lo menos ve y establece y sabe quiénes son los que están en conflicto en digamos, en ese contrato. ¿Por qué es así? Por esto que el principio de un principio protector, el trabajador siempre es de los contratantes el lugar más débil, porque alguien contrata sus servicios, ¿sí? Y alguien tiene que establecer el seguro, la protección social, todo lo que conlleva a que el trabajador esté en un lugar y en condiciones dignas de trabajo. Bueno, y lleva la administración, y lleva, es el que establece que más allá de los convenios colectivos de trabajo, cuál es el sueldo, cuáles son las horas de trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, siempre en el derecho laboral, cuando hay una causa, cuando se presenta un conflicto, siempre se pone en la expediente del derecho laboral el actor es el trabajador. Dice el trabajador con González contra PepsiCo, Los ¿no? autos. En los autos, perfecto. Bueno, y entonces siempre es el trabajador, el actor, el que lleva adelante, como bien dice Gonzalo, los autos en el cual uno ya referencia cuál es la causa que yo llevo adelante. Bueno, entonces hay que es lo que se está cuestionando ahora con la presentación de una nueva ley de trabajo, de modificación de ley de trabajo, y que bueno, ahora está paralizada la acción o la aplicación de esta ley porque hay una presentación ante la Corte y que bueno, la Corte hoy estableció más que nada los tribunales laborales y la Cámara Laboral estableció la suspensión de la aplicación de la mayoría del articulado de esta nueva ley, así que está por verse ese reacomodamiento, eh, digamos, cambiar el espíritu que tiene el derecho laboral. Bueno, eh, además del principio protector, hay un principio en el derecho laboral que es el de irrenunciabilidad de los derechos. Es decir, que estamos hablando en algo hipotético en una Argentina donde tiene el 50% de trabajadores en negro, ¿no? Eh, y que el trabajador no puede renunciar, no puede poner en un contrato renunciando a los derechos que le dice la ley, ¿sí? No cobrar qué sé yo, el sueldo, no recibir y usar la ropa de trabajo para su protección, decir no quiero el contrato de seguro, la RT, un particular ha solicitado desactivar la transcripción. No sé qué es esto. No, no sé a qué se refiere. Bueno, nada, estamos en momentos de cambios y en momentos de revisión de todos estos principios del derecho, no solamente el laboral, sino desde regular muchas situaciones y mucha intervención, digamos, jurídica sobre la conducta y las relaciones de las personas, ya sea en su ámbito humano como comercial, como industrial, como de relaciones en sus derechos y en sus relaciones, digamos, personales. Bueno, recuerden, hubo en las reformas de la Constitución que tuvimos nosotros, siempre la Constitución, que es de 1853, ya tuvo 6 reformas. La última fue en 1994. Siempre se reformaron artículos,
se derogaron artículos que ya estaban pasados de moda o pasados que ya las nuevas actitudes y nuevos comportamientos de la sociedad no los tenía en cuenta, al contrario, los contradecía por usos y costumbres, y se fueron incorporando nuevos derechos que se llaman derechos de tercera generación para ir actualizando la Constitución a los nuevos comportamientos sociales. Bueno, eh, nada, la única constitución que hubo nueva y que en verdad derogó la constitución de 1853 con todas sus reformas fue una constitución de 1949, que era una constitución centralizada en que el bien jurídico protegido era la persona. El bien jurídico protegido era el desarrollo humano. El bien jurídico protegido era el trabajo como parte del desarrollo humano y todo aquello básico que el Estado, la sociedad debía otorgarle y debía proteger y asegurar, digamos, las condiciones mínimas para cualquier persona, independientemente de su estrato social o de la situación o la clase en la cual venía. Bueno, se está terminando el tiempo. Bueno, esa constitución de 1949 incorpora, como todas las constituciones que se hicieron, había una corriente después de digamos, de la Revolución Industrial, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los trabajadores, a través de luchas y a través de condiciones que iban ganando y derechos que se iban otorgando y estableciendo, estas constituciones empezaron a incorporar esos derechos dentro de los principios de cada constitución. Y entonces se hicieron constituciones nuevas, otras se reformaron y fueron, digamos, orientadas hacia esos principios que yo les decía. Bueno, en un golpe de Estado en el 55 se derogó esa constitución y volvimos a la constitución liberal de 1853, que es la que tenemos actualmente con las 6 reformas. Bueno, de esa constitución había una nómina incorporada de todos los derechos laborales, sociales y principios que se le otorgaban al trabajador y a los derechos humanos. Y esto estaba establecido, digamos, en tratados internacionales. La Argentina, cuando suscribe, igual que cualquier país del mundo, un tratado internacional y se ponen de acuerdo, eso se incorpora en el derecho positivo de cada estructura de derecho en cada país. Bueno, al derogarse esa constitución, todos esos derechos incorporados quedaron en el aire. Y entonces hubo una reforma en 1957 en el cual se incorporaron esos derechos en la Constitución que hoy rige y que están plasmados en el artículo 14 bis de la Constitución. Fíjense que tuvieron que poner un 14 bis porque no lo pudieron poner en el último artículo de la Constitución, porque la Constitución tiene una estructura temática, ¿no? Y esto tenía que ver con el tema de los derechos humanos, donde ahí se incorporan todos los derechos que el Estado argentino debe otorgar o debe preservar o debe asegurar a sus ciudadanos. Bueno, hagan una lectura del 14 bis y se dan cuenta que está todo descrito los derechos que tenemos nosotros como digamos, sujetos sociales y como sujetos del trabajo. Bueno, ¿qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo está regido por la ley 20744, que es la llamada Ley de Contrato de Trabajo. Y en el artículo 21 establece que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra y bajo la dependencia de ésta.
durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos que con fuerza de tales y también por los usos y costumbres. Bueno, si se quedaron en el tema de la redacción, métanse en la ley 2744, artículo 21, que se acabo de transcribir. ¿Sí? ¿Qué es un contrato de trabajo? Es un acuerdo entre el trabajador y el empresario, en cuanto el trabajador se compromete a prestar sus servicios en forma voluntaria, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del empresario. Que se compromete al pago de una remuneración. Entonces, es un acuerdo entre el trabajador y el empresario, en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios de forma voluntaria, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del empresario, que se compromete al pago de una retribución. ¿Puedo seguir? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bueno, bueno. ¿Cuáles son los elementos de este contrato? Recuerden los elementos propios de los contratos. El contrato de trabajo exactamente tiene y necesita de estos tres elementos propios, que es el consentimiento, ¿m? Que es la manifestación de la voluntad de las partes que fueran a contratar, y es necesario que en ese consentimiento no haya vicios del consentimiento, es decir, engaño, intimidación, violencia o fraude. ¿M? Que ese consentimiento sea la manifestación de voluntad, y recuerden que esa manifestación de la voluntad y la interpretación de esa manifestación de la voluntad debe ser de buena fe. Entonces, no debe tener ningún vicio ese consentimiento, ¿m? Que esconda algo. El otro elemento, el objeto, en este caso, el objeto es doble. Por un lado, la prestación que cada parte se compromete a hacer a favor de la otra, ¿sí? Uno a realizar el trabajo que se le encomienda y otro a pagar el precio por ese trabajo, el salario. ¿M? Y recuerden que una de las condiciones que tiene el objeto es que es posible, lícito y determinado o ser determinable, que lo vimos cuando vimos los elementos propios de los contratos. ¿Y el tercer elemento cuál es? Si ya vimos consentimiento y objeto. ¿La causa? La causa, perfecto. Que en este caso es la razón por la cual se realiza el contrato. Es decir, este intercambio entre trabajo y salario.
¿Está bien? Bueno, se está cortando. Lo paramos acá porque así ya después vamos a ver la duración del contrato, las obligaciones de las partes, y después terminamos con todo lo que tiene que ver con legislación laboral. Bueno, menos de un minuto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún consejo? No, nada, de momento. Todo claro, Bueno, profe. Ujú. bueno, me alegro mucho. O me Bien, mienten o me alegro mucho. Es para sacarme encima y decir basta con el gordo este, o me alegro un montón. no, 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 se No, no, entiende no. todo. Bueno, Aparte son cosas que ya que nosotros estamos en el trabajo y todo, por ahí las sabemos, pero no tan a detalle, ¿no? Obviamente. claro, Eh, acá lo que están viendo son las definiciones de aquello que claro, hacen. ¿Eh? exacto. Es lo que uno realiza todos los días. Bueno, cuídense. Después voy a ver a corregir los trabajos, porque yo también me habilita recién mañana a corregir los trabajos y cualquier cosa.